Luz y sal. Tengo la Biblia aquí en la mano, pero creo que voy a hablar de algo complicado. El sufrimiento y el dolor. Y la violencia y la agresión. ¿Cómo sabemos los daños físicos y fisiológicos que causa el estrés, el dolor, el sufrimiento, la negligencia? ¿Cómo sabemos todo eso? Y quiero ser muy clínico, aunque por dentro quisiera decir cosas que no puedo subir al canal o no debo subir al canal porque pues, estoy tratando de reflejar la imagen de mi Señor. Cuando empezó la psicología se encargó de hacer experimentos brutales, abominables. Cuando vino los primeros estudios en medicina, se hicieron estudios abominables, aberraciones, como pegar dos cabezas de perros en una misma columna vertebral, como tratar de pegarle a un perro la boca al recto de otro perro y el recto y así, como eh, como someter a los animales a dolores extremos, por ejemplo, hubo una plancha eléctrica en donde a un perro se le ponía para que pisara los dos cableados eléctricos hasta que el perro dejó de brincar y mejor se echó en uno de los lados y recibió el voltaje y ya no hizo más nada. Se han hecho experimentos con animales para determinar si alguien puede morir de amor, un animal puede morir de amor o de hambre. Se determinó que se moría de hambre. Perdón, que se moría de amor. Prefería morir abrazado de un animal que le diera amor que comer. Se han hecho pruebas con los cosméticos, que eso ya lo sabes. Se hacen pruebas con los medicamentos, que eso también ya lo sabes. Pero lo más interesante es que de ahí, cuando empezó la psicología, en el en los primeros inicios que la medicina también estaba haciendo atrocidades. De hecho, la perra laica que se fue en la nave que la enviaron los rusos, porque estaban con esta famosa carrera del espacio, esa perra murió calcinada, incinerada en el espacio. Una perrita callejera que la recogen de la calle, perdón, que la recogen, perdón por el pleonasmo, estoy molesto aunque no lo creas, y la eh, cuando regresa, cuando pasa por la atmósfera, tú sabes que hay una fricción y esa fricción hizo que el animal muriera incinerado, ¿no? Um, Hemos hecho atrocidades con los animales, ¿no? La forma incluso que se procesan hoy para comer es brutal. Tú puedes pararte al lado de cualquier lugar de estos, de las Foods y de las McCormick's y de todas estas empresas que hacen embutidos y ves la manera tan brutal con las que los tratan. Pero la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que quieres decir? Bueno, quiero decir que a partir de eso se ha determinado lo que siente el ser humano, porque se ha encontrado que nuestras columnas vertebrales son prácticamente iguales, incluso cuando quieren hacer trasplantes. Se utiliza el cerdo, no se utiliza el mono, como algunos evolucionistas quieren decir. La evolución no existe, el evolucionismo no existe. Nuestros trasplantes más efectivos han sido de órganos de cerdo, ¿no? Y por lo tanto los estudios analógicos que se han hecho con el cuerpo han sido con el cerdo.
Sin embargo, aún así la etiología, que es el estudio de las poblaciones animales y los horrores que te acabo de comentar, le han permitido al ser humano ver qué ocurre cuando uno provoca condiciones no favorables para los animales, como la negligencia. Dos, que eso sea analógico a nosotros, porque finalmente somos mamíferos de sangre caliente. Déjame quitar la palabra animales de mi discurso, porque siempre la decía. Eh, que tenemos las conexiones nerviosas, que esas conexiones nerviosas tienen vinculación con todo nuestro organismo, que nosotros sentimos frío, dolor, ansiedad, estrés y demás, igual que los animales. La diferencia es que nosotros se supone que tenemos inteligencia, se supone que nosotros sabemos que somos conscientes de que somos y que vamos a dejar de ser. Se supone que somos conscientes para evitar hacer sufrir y evitar sufrir. Sin embargo, hay datos interesantes como que somos la única especie que sistemáticamente destruye a su propia especie por el solo hecho de destruirla. No tenemos ninguna otra razón. O sea, entre los animales en el mar, en la tierra, pues comen y tienen que, en el caso de los carnívoros o los omnívoros, pues matan y comen. No matan por deporte, no matan por diversión. No juntan animales o de otras especies para divertirse y maltratarlos y tenerlos hacinados o obligarlos a vivir como tú quieres que vivan, ¿no? Desde los famosos perrijos que hoy cuestionan algunos cristianos, que es cuestionable, porque al final estás ridiculizando y tratando al animal como no merece ser tratado y después lo exhibes en videos de TikTok maltratándolo, haciéndolo bailar como humano, teniendo posiciones anatómicas físicamente que no son compatibles con su forma y lo haces hacer cosas que el animal no desea hacer y que no quisiera permitir que le hagan y que cuando el animal se defiende de eso es cuando salen en la televisión que tuvieron que matar al perro o que mataron al perro o simplemente en la oscuridad de la casa de al lado o de la casa contigua. Lo único que oyes es golpes, gritos, maltratos, abandono, dolor, ansiedad. Y nadie les hace nada. O sea, finalmente no les van a hacer nada porque las autoridades están para no hacer nada. ¿No? Lo viví en el caso de lo que ocurrió en la casa de ustedes y ocurre todos los días. Esos estudios que se hicieron son los primeros estudios en lo que se llamó la psicología estructuralista y funcionalista. Después apareció la psicología conductual con Pavlov 1858. En la psicología conductual, y créeme que lo estoy tratando de decir lo más académico posible, estoy tratando de decirlo así para ver si así lo entiende alguien que oiga esto. En esas psicologías se utilizó analógicamente los comportamientos de los perros con los comportamientos humanos y de algunas otras especies. Y entonces se determinó que nosotros pues podemos manifestar ciertas conductas a partir de ciertos estímulos y de ciertos motivos y de ciertas que son iguales a los de los animales. Por ejemplo, el hambre la tenemos los animales y nosotros, la sed la tenemos los animales y nosotros, la necesidad de excreción la tenemos los animales y nosotros, la necesidad de cobijo la tenemos los animales y nosotros, la necesidad de atención, de afecto, de cariño y demás, aunque no lo entiendas, lo necesitan los animales, sobre todo los que son de compañía o los que se dejaron domesticar o no sé cómo logramos que estuvieran con nosotros. Sobre todo en los canínidos y en los felinos se manifiesta esto. Entonces lo que se hizo fue que empezaron a probar en los animales estas cosas terribles que te acabo de comentar y entonces después dijeron, va a funcionar en los humanos. Y funcionó. Funcionó mucho tiempo, se usó como mecanismo de coerción social, de capacitación social, de entrenamiento y adiestramiento. Después apareció por ahí la psicología humanista y empezó a decir, no, espérame, esto es muy cruel para los seres humanos y empezó a rediseñar los procesos.
¿Cuáles son los daños que fisiológicamente uno encuentra cuando uno dice dolor? Bueno, primero la amígdala cerebral se mantiene siempre inflamada, es decir, siempre estás a la defensiva. Dos, bajan tus defensas físicas. Tres, dejas de tener hambre. Cuatro, vives con constante, porque la amígdala está inflamada, vives con constante ansiedad. Bajan tus defensas. eh, Padeces dolores crónicos, aunque no los tengas, es decir, aunque tu cuerpo no esté lastimado, padeces dolores crónicos. Hay producción excesiva de cortisol. El cortisol es lo que provoca la muerte por estrés. Es necesario porque cuando estamos en situaciones de alerta necesitamos cortisol. Se producen excesos de adrenalina. La adrenalina es una droga que mata el sistema nervioso cuando no se utiliza adecuadamente ni se produce de manera adecuada. Se sufren crisis nerviosas, se sufre alopecia, se sufre probablemente anorexias, hay muerte prematura, es decir, la gente muere antes de los tiempos que podrías pensar, se acortan los tiempos de vida. En el caso humano, porque los perros y los gatos no tienen el privilegio de poder, por decirlo de alguna manera, aliviar su ansiedad con drogas, aunque se ha hecho. Por ejemplo, hubo una persona que tuvo un orangután y lo tenían sedado. Cuando le quitaron el sedante, el animal reaccionó como animal y mató a sus dueñas. Fueron dos estúpidas que tenían al gorila, espalda plateada, como mascota. Dos lesbianas, por cierto. Y el animal no tiene posibilidad de sedarse. Pero los seres humanos lo que hacemos es que cuando no soportamos la violencia, la agresión, la negligencia, entonces lo que hacemos es que empezamos a buscar cómo calmar ese dolor, ¿no? Y entonces empiezas a consumir cosas y empiezas a revolcarte con personas y empiezas a autoexplorarte y a provocarte placer porque tratas de compensar el dolor y la ansiedad. Ahora, psicológicamente hablando, cuando tú no puedes hacer nada con el dolor que te están provocando, entonces te infliges dolor a ti mismo. Como no puedes destruir el objeto que te daña porque se supone que o lo amas o lo temes, entonces te autodestruyes. Y entonces por eso tenemos casos como la escarcificación, que es cuando nos mutilamos la carne con cuchillos, cutting que le llaman, este, la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la alcoholexia, ¿no? Que obviamente son como que fugas que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces estas personas, o bueno, los que vemos esto, o sufrimos esto, o padecemos esto de manera crónica, es decir, que todos los días estamos sometidos bajo estrés, dolor, angustia, ansiedad, por lo que sea, entonces tendemos a tener enfermedades de estas que te acabo de comentar, de estos daños físicos y fisiológicos, y obviamente nuestro rendimiento y nuestras relaciones humanas y sociales son menos satisfactorias o menos sanas, porque tendemos a estar siempre a la defensiva, tendemos a ver en todo una crisis, tendemos a ver en todo además de los daños fisiológicos que te acabo de comentar, también te podría decir que están las gastritis, las colitis, eh, los cánceres. El cáncer finalmente no es otra cosa que baja inmunitaria del cuerpo que hace que haya desórdenes en la producción de las células y ese desorden en la producción de las células es lo que traen los tumores cancerosos. Esta producción se puede replicar en todo el cuerpo. Por eso, además es una reproducción que no causa dolor, pero es anómala. Y entonces cuando ya causa dolor es porque ya está obstruyendo algunos otros órganos o algunas de las funciones del órgano que ya está tumorado. Entonces tendemos a reconocer el cáncer ya tarde, ¿no? ¿Qué te hace tener que te hace siempre estar a la defensiva?
De hecho está comprobado o se comprobó, vuelvo a insistir, es que esa es la cuestión que trato de dejar para que no quede yo como el quejoso que solamente se queja y no contribuye. Eh, Se comprobó, por ejemplo, en las ballenas que hasta la tercera generación permitieron que sus crías se acercasen a las barcas, ¿no? Lo que ahora vas a Baja California y, ay, sí, vamos a ver a las ballenas y ja, 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 ja. Bueno, la ballena tuvo que esperar años para poderse dar la posibilidad de permitir que un hijo suyo se acercase a una barcaza humana por las cacerías brutales que se dieron en otros años. No han dejado de existir, todavía en los países asiáticos es una costumbre, todavía es una práctica, y es una práctica permitida y licitada por sus gobiernos, en muchos casos para nada más extraer el 10 o 15% de todo el animal que estás matando, ¿no? Em, Debes tener un daño hipotalámico para provocar el dolor de esta manera de la cual te estoy hablando. Es decir, tú cuando ignoras el dolor ajeno, cuando tú ignoras el dolor que estás provocando, tienes que tener un daño hipotalámico y tienes que tener problemas de déficit de atención e hiperactividad. Generalmente el daño es en el tálamo y en el hipotálamo, y entonces por lo tanto no puedes, por esa razón fisiológica, no porque seas un sádico o un maniático de estos, aunque puede ser, la gente estamos caída. A partir de la caída no reconocemos cosas. Entonces, pero también puedes tener un daño hipotalámico, ¿no? Y ese daño te puede traer como consecuencia que no reconozcas el dolor ajeno, ¿no? Y entonces, por lo tanto, que tú lastimes o mates o rompas o quites o prives, pues parece que no te causa dolor ni te causa ansiedad. Es más, sientes que estás haciendo algo bueno, justo y necesario, porque finalmente recuerda que vivimos en una sociedad atómica en donde creemos que solamente importamos nosotros. Si el niño me causa problema porque está enfermo, bueno, inyéctale algo para que se calle, ¿no? Y entonces le meten la medicina, aunque no necesiten meter la medicina, pero así te ahorras horas de sueño y horas de gritos y horas de llantos y horas de tener que hacer lo que tendría que hacer una madre o un padre, que es dar amor, cariño, atención, protección, dignidad eh, a un hijo, ¿no? Si el perro te estorba dentro de la casa porque ya metiste un chamaco, pues entonces agarra y bótalo al patio, hacínalo con otros perros y ponlo a que se esté matando y después sal y pégale, grítale, este, y al final, pues nadie te va a hacer nada, ¿no? Finalmente está bien. Igual que los hijos, puedes tenerlos horas llorando, martirizándolos y demás. Finalmente hay otra parte de esa sociedad inconsciente que lo único que te va a decir, pues es que así es que es normal, es que así es. Hemos llegado a ese grado de insensibilidad. Y obviamente eso trae como consecuencia que en la calle no pues repliquemos esa violencia, ¿no? En la comunidad, en las personas que tenemos al lado, ¿no? Finalmente incluso hasta nos molesta que las personas de al lado no nos contesten como nosotros les contestamos. Y están esperando que tú tengas que reaccionar como ellos para que entonces ellos tengan la razón y digan, mira, ves como si yo tenía razón, aunque nunca lo hayas hecho, si una vez lo haces. En fin, em, si te queda claro esto clínicamente hablando, lo más clínicamente que estoy tratando de decirlo, espero que te sea útil y cuando tú tengas hijos o tengas familia o tengas a alguien cerca o seas tutor, maestro o lo que seas, simplemente cuando tengas el acercamiento con un ser humano y veas que está haciendo algo de esto, a lo mejor tengas la mejor herramienta que yo y le puedas decir tú de una manera muy sana y civilizada, no lo hagas porque estás dañándote a ti mismo y estás dañando al ser vivo. Entonces, el daño es irreparable. De hecho, hay delfines que cuando les han hecho las autopsias en los acuarios,
encuentran que el delfín tiene cáncer en el hígado, ¿no? Mueren de cáncer en el hígado. Y quiere decir que ese animal, aunque qué graciosito y qué bonito, brincaba en el aro y demás, ese animal estaba estresado, porque estuvo haciendo cosas que no eran propias ni naturales de él. Y créeme que eso te va a evitar tener que consumir ansiolíticos y consumir muchas cosas. Y obviamente, pues, que los que estamos alrededor tuyo no tengamos que salir huyendo de ti, porque eres una persona nociva, violenta, enferma, desregulada, y que no se tengan muchos deseos de estar cerca de ti como persona. Y que entonces solamente se esté cerca de ti por necesidad, pero no porque uno tenga ese deseo. Te lo estoy diciendo como secular, no como cristiano. Los cristianos debemos de amar a nuestros enemigos. Los cristianos debemos de perdonar a nuestros enemigos. Los cristianos debemos de estar de tapete del mundo. Porque bienaventurados somos cuando somos así. Pero te lo hablo como secular porque hay gente que es secular y obviamente no va a entender la otra parte. Y finalmente, ni a Dios, por muy cristiano que seas, le agrada que sufras ni que hagas sufrir. Eso que te quede claro. O sea, las bienaventuranzas son por causa de su nombre, no este, porque tú estés conflictuando y conflictúes. De hecho, Él ama a sus creaciones, ama a sus criaturas, da el sol a los buenos y a los malos, y nos permite todos los días hacer bien las cosas, aunque a nosotros nos encante hacerlas mal. Espero haberlo dicho de una forma muy decente, muy sana, muy clínica, y que te sea útil. Voy a cortar porque ahorita ya van a empezar a hacer sufrir al otro perro. Luz y sal.